Buenas tardes, soy Matthew Ogden. Estoy muy contento de ser anfitrión esta noche de la videoconferencia de los viernes en la rushpack.com. Hoy es el 17 de marzo del 2017. Feliz día de San Patricio, o como se dice en irlandés, Benacti Nafeila Poreg Oreb. La bendición de San Patricio esté contigo. Me acompaña en el estudio hoy mi colega Jason Ross y vía video Rachel Brown desde Boston, Massachusetts. Quisiera iniciar nuestra videoconferencia hoy en día informándoles que vamos a tocar una entrevista muy especial y exclusiva con una autora de asuntos financieros, Nomi Prince, que es autora de varios libros, incluyendo Todos los banqueros del presidente, y una firme defensora de la Glass-Steagall. Pero antes de entrar en esto, permítanme llamar su atención sobre el hecho de que ahora está disponible en la página de la Rushpack la nueva versión digital del folleto en inglés de la Rushpack titulado Las 4 leyes de la Rush, los principios económicos físicos para la recuperación de Estados Unidos, el futuro de América en la nueva ruta de la seda. Como pueden ver, el enlace a eso está disponible en la pantalla. lpac.co/us-joins-nsr para la nueva ruta de la seda. Esta información está disponible en forma digital en la página de la Rushpack y estará disponible muy pronto como un documento PDF, que será un folleto en PDF de circulación masiva, que es muy importante. Junto con esto, la Rushpack está llevando a cabo una campaña para recabar firmas nacional e internacionalmente para movilizar a la gente en torno al llamado que ahora está disponible también en la página de la Rushpack. El llamado dice: Estados Unidos necesita un desarrollo en el que todos ganan, implementar las 4 leyes de la Rush y unirse a la iniciativa de China de la nueva ruta de la seda. Permítanme leerles el texto de este llamado y pondremos el enlace a la página en la pantalla mientras lo leo para que firmen ese llamado. La petición dice lo siguiente: Presidente Trump y miembros del Congreso, nosotros, los abajo firmantes, reconocemos que el sistema financiero transatlántico está a punto de explotar de nuevo, de peor manera que en el 2007 y el 2008. Las condiciones de vida para la mayoría de los estadounidenses se han venido desplomando continuamente en las últimas 2 décadas. La política económica de Estados Unidos se ha concentrado en proteger la burbuja especulativa de Wall Street, en vez de proteger el bienestar general y a la posteridad futura del pueblo estadounidense. Reconocemos que se tienen que tomar medidas de emergencia de inmediato para prevenir una nueva crisis financiera y poner a trabajar de nuevo a los estadounidenses en la reconstrucción de nuestra nación y nuestro futuro. Para lograr esto, le pedimos al presidente Donald Trump y al 115º Congreso que aprueben e implementen el programa de las 4 leyes de Lyndon LaRouche para recuperar la economía con urgencia y para unirnos al programa de China de la nueva ruta de la seda para establecer una cooperación global en grandes proyectos de infraestructura y desarrollo económico a gran escala. Las 4 leyes definen un programa de recuperación económica coherente, enraizado en el sistema americano de economía. 1. Restablecer la ley Glass-Steagall original de Franklin Roosevelt, que separa las actividades de préstamos comerciales de la especulación de Wall Street. 2. Retomar al sistema hamiltoniano de banca nacional. 3. Dirigir crédito federal a proyectos e iniciativas que generan cada vez mayores niveles de productividad y de ingresos. 4. Echar a andar un programa intensivo para el desarrollo de la energía de fusión y un rápido crecimiento de nuestro programa espacial. La recuperación de la economía estadounidense se acelerará enormemente si Estados Unidos se une al renacimiento global del desarrollo económico y de infraestructura proveniente del programa de la nueva ruta de la seda de China. Pueden firmar ese llamado en lpac.co/sign 4 los
Obviamente, esto es en el contexto de la cuenta regresiva de 2 meses a la conferencia de la iniciativa de una franja, una ruta, la nueva ruta de la seda, que se llevará a cabo en China en mayo, a la cual le pedimos al presidente Trump que asista y que participe plenamente uniéndose a esta iniciativa. Y también la visita anunciada recientemente que hará el presidente Xi Jinping o la invitación a tener una cumbre bilateral con el presidente Trump en Estados Unidos a principios de abril. Eso está disponible en la página de la RushPAC. Permítanme presentar 2 breves extractos de esta entrevista que nuestro colega, editor de economía para Executive Intelligence Review, Paul Gallagher, hizo ayer con Nomi Prince. Nomi Prince es una connotada historiadora económica, autora de varios libros, incluyendo el famoso Todos los banqueros del presidente, All the President's Bankers, y una defensora muy fuerte, como verá, de la restauración de la Glass-Steagall. Y de hecho, en este momento, Nomi Prince está en el Capitolio en reuniones con personal del Congreso de Estados Unidos sobre el tema urgente de la restauración de la Glass-Steagall. Aquí están estos 2 clips para ustedes ahora. ¿Cuál crees que es la forma en que los republicanos y los demócratas puedan unirse a lo que propones con la Glass-Steagall y con respecto a la ley Dodd-Frank también? La Glass-Steagall se ha presentado ahora en la Cámara, tiene casi 40 patrocinadores, pero hay un ataque a la regulación por parte de los republicanos. Sus líderes les dicen que tiene que haber una legislación para eliminar la regulación de los bancos. ¿Cómo crees que esto puede ser superado? Yo pienso que si volvemos a lo que pasó en la crisis en relación con los momentos de rescate, donde tanto los republicanos como los demócratas se enfrentaban a un sistema bancario muy crítico, en realidad eran más los republicanos que no necesariamente querían votar para rescatar a esos bancos. Hay ciertamente un número de republicanos. Había personas de ambos partidos que no creían que el rescate era lo que se debía hacer. Estoy de acuerdo con eso. Creo que había otras maneras, otras formas mucho más baratas que no habrían incurrido tanta deuda en los libros de Estados Unidos. Y también esta proliferación global de la deuda de la que he hablado. Habría habido maneras muy simples para arreglar todo esto. Escribí sobre ellas en It Takes a Village en el 2009. Pero eso no sucedió, y lo que sucedió fue que los republicanos y los demócratas y sus electores se metieron en un aprieto por apoyar a estas instituciones. No solo el rescate, sino en todos los años de tasas de interés muy bajas, donde los ahorros de los votantes y sus comunidades no logran los rendimientos que tenían en el pasado cuando las tasas eran más altas. Y solo varias cosas diferentes sucedieron tanto en las instituciones republicanas como demócratas que se vieron obstaculizadas por los remedios que se pusieron en marcha para hacer frente a la crisis, que tenían que ver con el hecho de que nuestros bancos eran demasiado grandes para fallar y el riesgo moral que estaba asociado con eso, que no ha desaparecido. Es casi como si empezamos a debatir el término regulación o desregulación, nos falta el elemento estructural de cómo era el sistema bancario, como la combinación de depósitos y préstamos con actividades más arriesgadas. Y si ya no fuera así, en realidad habría menos necesidad de regular las cosas más pequeñas. Uno comienza a tener que regular las cosas pequeñas en torno al sistema bancario. Cuando el sistema bancario en sí está estructurado de tal manera que puede incurrir en un gran daño en la economía en general. Por lo tanto, desde el punto de vista histórico de por qué tanto los republicanos como los demócratas querían la ley Glass-Steagall y ambos partidos casi colectivamente votaron a favor de la ley Glass-Steagall de 1933. Eso fue porque ambos partidos creían que debería haber más confianza en el sistema bancario, que no debería ser la preocupación del gobierno que los bancos se derrumbaran o que las compañías fiduciarias se derrumbaran y que íbamos a tener otra gran depresión. Nadie realmente quería eso. Y fue por eso que fue un voto bipartidista. Fue un voto bipartidista para derogar a la Glass-Steagall en 1999, porque habíamos tenido tantos años buenos de básicamente no tener crisis financieras, que creo que los congresistas de ambos partidos olvidaron por qué y dijeron, bueno, el mundo es diferente ahora.
podemos derogar la ley Glass-Steagall. A estos bancos se les debe permitir ser más grandes y otorgar más tipos de servicios, porque así es como Estados Unidos es competitivo con el resto del mundo, si el resto del mundo está haciendo eso. Eso es lo que los bancos europeos estaban haciendo. Había todos estos argumentos sobre la competencia proveniente de los republicanos y de los demócratas que se olvidaron de la historia de por qué la Glass-Steagall existió en primera instancia y el hecho de que teníamos mucha estabilidad en el sistema durante la mayoría de las décadas después de la Glass-Steagall. Solo cuando empezaron a ocurrir grietas en esa regulación que empezamos a tener más pequeñas crisis y en última instancia la crisis financiera más grande en el 2007-2008. Por lo tanto, no debe ser un asunto partidista, debe ser algo que tanto los republicanos como los demócratas quieren evitar. Otra crisis financiera. Espero que ambos partidos miren la historia de lo que este país hizo cuando tuvimos un gran crack financiero seguido por una depresión. ¿Cómo se estabilizó después de eso? ¿Dónde se derrumbó y por qué en la última crisis? En realidad estamos en un punto muy peligroso ahora mismo si no reestructuramos el sistema financiero. Si volvemos a implementar la Glass-Steagall, ya no tendremos necesidad de tanto debate sobre la regulación, porque las compañías de servicios financieros y los bancos habrán elegido partido. Un lado hará préstamos a la economía principal, a las corporaciones, etc. El otro lado negociará desde una perspectiva más arriesgada. Así es como fue. Y eso solo cambia la estructura que nos permite estar más saludables desde el punto de vista del riesgo en el futuro. Volveremos con el segundo clip de esta entrevista, pero antes de hacerlo, ¿por qué no discutimos un poco esto, Rachel? Obviamente tú llevaste a cabo una campaña nacionalmente reconocida en el 2010 contra Barney Frank, el autor de la ley Dodd-Frank, quien hizo todo este argumento falso sobre la regulación, etc. Hiciste que la Glass-Steagall fuera un término conocido no solo en Massachusetts, sino en todo el país en ese momento. Tal vez quieras decir un poco sobre esta campaña o lo que está sucediendo ahora en torno a la lucha por la Glass-Steagall, pero el significado internacional más amplio de lo que esto significa. Bueno, solo diría que tiene razón de que no es partidaria. La Glass-Steagall no tiene nada que ver con un partido. Los republicanos han estado locos cuando dicen que no están a favor de esto, cuando obviamente la mayoría de la población estadounidense sí lo es. Wall Street es una entidad criminal, es fascista. No hay separación entre Wall Street, el terrorismo, el dinero de las drogas y el imperio británico. Así que creo que la razón por la que no hemos aprobado la ley Glass-Steagall es porque no ha habido una respuesta adecuada a la cuestión de la amenaza británica a la República estadounidense. Los británicos le dijeron a un corresponsal de la Rush PAC que de ser aprobada la Glass-Steagall sería considerada una declaración de guerra por parte de los británicos. Esa es la condición en que el mundo está en este momento. O cerramos a Wall Street o tenemos un derrumbe total de Estados Unidos. Volviendo al estado de cosas que vimos en los últimos 16 años. El pueblo estadounidense votó en noviembre para no morir. Y esa debería ser la tendencia de Estados Unidos ahora. Aprovechemos este impulso que está sucediendo alrededor del mundo en este momento. Traigamos este impulso a Estados Unidos. Y sí, implementemos la Glass-Steagall. Si no lo hacemos, realmente no hay otra opción. Ese es nuestro primer boleto. Es la primera de las 4 leyes del señor LaRouche. Ese es el primer boleto para unirse a la iniciativa de la franja y la ruta, a unirse a la nueva ruta de la seda. No hay forma alguna de que nosotros, como nación, podamos participar en el tipo de renacimiento de la infraestructura que tiene lugar en todo el mundo y que podría tener lugar aquí sin primero aprobar la Glass-Steagall. No habrá manera de orientar el crédito hacia estos proyectos de desarrollo a largo plazo si tenemos un sistema en el que el dinero se destina al sector bancario y se queda allí. Nunca vuelve a salir, que es lo que hemos tenido con los rescates bajo la ley Dodd-Frank. Necesitamos esa separación para hacer que los bancos efectivamente financien proyectos reales que no están solo en el mundo de las finanzas. Y ese es el tipo de crédito hamiltoniano. Ya ven el impulso hacia él proveniente de China con el BAII para construir la nueva ruta de la seda con el Banco del BRICS, el nuevo Banco de Desarrollo. Ese es el tema del segundo clip que vamos a tocar de
Nomi Prince. Así que vamos a poner eso en pantalla ahora. Volviendo al artículo que escribiste, el pronóstico para el 2017, presentaste allí, si lo recuerdo bien, la situación económica internacional, no solo en Estados Unidos, y hablaste de la importancia potencialmente combinada de Japón y China para la economía mundial y para Estados Unidos. Obviamente, son países que están presentando directamente propuestas al gobierno de Trump. También son países que generalmente se oponen estratégicamente entre sí. Entonces, ¿cómo ves eso? ¿Cuál es la importancia de este efecto combinado de China y Japón en la economía mundial, que de otra manera describes como muy inestable? Hay un par de cosas. Primero, en toda esta evolución de los bancos centrales y de la Reserva Federal y el Banco de Japón de coordinar sus políticas durante los últimos años posteriores a la crisis financiera, creó una situación en la que el Banco Popular de China se preocupó mucho y criticaron mucho la política de abaratar el dinero y de la emisión cuantitativa, y criticaron la colaboración de los bancos centrales de otros países desarrollados. Y habló mucho acerca de cómo había un riesgo oculto en eso. Como resultado de sus críticas, también comenzaron a elevar su posición política, porque habían muchos otros países, los países en desarrollo, que pensaban lo mismo, tanto en la región asiática como también en América, etcétera, que también estaban preocupados de que la Reserva Federal dominara las monedas y la política monetaria y el costo del dinero en todas partes. Y tenían que encontrar la forma de cómo separar lo que estaban haciendo en su propio país, unirse a lo que la Reserva Federal estaba haciendo o enfrentar de cómo los mercados internacionales globalizados los castigarían. China se molestó por eso y como resultado comenzaron a obligar que el FMI los incluyera como una moneda de reserva, algo llamado el DEG, en español, Derechos Especiales de Giro, una canasta de monedas que antes de ese punto solo eran el dólar y el euro. Antes de 1999 habían sido el franco y el marco alemán. Básicamente eran solo el dólar, el euro, el yen japonés y la libra británica. Las reservas de los bancos centrales consistían de esas monedas y fue básicamente cómo se proporcionó la liquidez en todo el mundo entre los países más grandes. China quería integrar eso, por lo que utilizaron este tipo de crítica y la inestabilidad que ellos mencionaban. No solo ellos, sino que el FMI y otros discutieron la inestabilidad de la política de la Reserva Federal y finalmente abrieron su camino a los DEG. Así que ahora hay 5 monedas y son el número 3. Básicamente, en términos del tamaño de la canasta, es el dólar, el euro, el renminbi chino, el yen japonés y la libra británica. Los dos últimos son casi los mismos. Eso también fue un golpe político. Era uno monetario y político. Al mismo tiempo, estaban desarrollando más alianzas comerciales en la región con Rusia, creando el Banco del BRICS, que era un banco de desarrollo entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que va a ser administrado y utilizado para los mercados emergentes, que era algo de lo más reciente de su tipo. Comenzó a defender muchos tipos de cosas externas a Estados Unidos. Durante la campaña de Trump, todo esto estaba sucediendo, como él básicamente empezó a hablar de una política comercial más nacionalista y más aislada, llamando a China un manipulador de moneda que robaba trabajos, etcétera, y él no era el único. Los demócratas también dijeron que China manipulaba moneda. Está en mi nuevo libro. Todas las veces que algo iba mal en Estados Unidos, a China se le culpó, a pesar de que no estaban necesariamente relacionados. China básicamente continuó desarrollando alianzas en toda la región. Cuando se votó a favor del Brexit en Europa, China intervino para tratar de forjar una relación separada con el Reino Unido, así como Estados Unidos ahora está tratando de hacerlo. China está tratando de formar una relación separada con México porque hay una especie de negatividad en torno a nuestra relación con México en la era del gobierno de Trump.
Todas estas cosas que comenzaron a cambiar debido a la política monetaria y del Banco Central. Se han acelerado debido a una política comercial bilateral, potencialmente nacionalista y racista aislacionista. ¿Cómo encaja Japón en todo eso? Es que Japón tiene un antagonismo histórico con China, pero al mismo tiempo es parte de Asia. Así pues, tienen una opción. Tienen una relación muy fuerte con Estados Unidos, somos grandes socios comerciales, somos aliados en elementos diferentes, incluso en el lado militar. El Banco de Japón fue un firme aliado de lo que la Reserva Federal estaba haciendo durante todo este tiempo. Lo llamo en mi nuevo libro La Era del Dinero Artesanal, y hacía lo que la Reserva Federal quería. Por lo tanto, estaba jugando ese lado y tenía que hacerlo. Al mismo tiempo, tienen este gran país al lado que está desarrollando todas estas relaciones en su región y realmente tienen que decidir dónde va a estar la supervivencia. Y así hay acuerdos comerciales y acuerdos que Japón ha hecho con los países del BRICS, así como con China, que se han desarrollado a partir de la preocupación o incertidumbre en relación con lo que sucedería con la relación con Estados Unidos, ya que también han estado tratando de mantener una fuerte relación con Estados Unidos. Y eso solo altera el cambio de poder en una especie de intercambio de dinero entre Occidente, Estados Unidos y el bloque europeo, y lo que está creciendo en el área de Asia y Eurasia y los países del BRICS. Japón, de nuevo, es como parte de este componente. China también está ofreciendo a Estados Unidos la iniciativa de la Franja y la Ruta, estos grandes proyectos de infraestructura y el Banco Asiático de Inversión en la Infraestructura que Obama no quería detener, pero se ha ampliado no obstante. ¿Esto hace que la economía mundial sea más estable? Bueno, creo que es un punto lógico siguiente. China ha criticado la política estadounidense de crear inestabilidad en el mundo, al igual que muchos países han criticado a Estados Unidos. Eso le ha permitido tener muchos más bloques comerciales y convertirse en una parte de los mercados financieros internacionales, que en conjunto le ha permitido continuar desarrollando su propia infraestructura. Tiene muy buena infraestructura. Estuve en China el verano pasado por un tiempo y tomé sus trenes de alta velocidad de Pekín a Shanghái y son impresionantes, al igual que los trenes de alta velocidad, por ejemplo, en Japón, donde la distancia desde el aeropuerto al centro de Tokio tomaría como 2 horas y media si tomas un taxi o intentas conducir, pero es una experiencia muy corta, rápida y agradable en un tren de alta velocidad, que también te dice dónde está la puerta y tiene todo tipo de información. Te habla en diferentes idiomas. Hay muchas cosas de alta tecnología allí desde el punto de vista de la infraestructura y es lo mismo en China. Querer exportar esto a Estados Unidos es una forma de aprovechar la ventaja económica de lo que Trump está hablando en términos de construcción de infraestructura aquí, lo cual podría ser más barato y de mejor calidad desde una perspectiva tecnológica. Trabajar con los chinos en estas iniciativas en nuestro país. Matas 2 pájaros con una piedra. Tienes trabajos que se crean aquí porque el trabajo se realiza físicamente aquí, pero se tiene la ingeniería y el diseño y los planes de tecnología que se están llevando a cabo en China. Y así, desde una perspectiva de Trump, se puede decir que no se pierden trabajos o no se están perdiendo algunos trabajos o uno está dividiendo los trabajos o lo que sea, lo que no es necesariamente malo. Y China puede agregar otra área de crecimiento a todo este patrón que ha realizado en los últimos 5 o 6 años. El video completo de esta entrevista estará disponible en la página de la RushPAC en el transcurso de este fin de semana para que puedan esperarlo. Tengamos una discusión un poco más amplia sobre esto. Una vez más, esto es obviamente el tema del llamado y lo que la RushPAC está liderando en Estados Unidos. El contexto de esta discusión es lograr una profundidad de la comprensión de la ciencia económica que creó Alexander Hamilton y que se destila en la forma de estas 4 leyes económicas que se elaboraron en este nuevo folleto y que están disponibles en la página de la RushPAC. Creo que el punto sobre las 4 leyes es que es un sistema unificado, integrado. No se puede tener uno sin el otro.
También es la única manera de tener un efecto en lo que está sucediéndole a la gente en Estados Unidos, con la crisis de las drogas, el desempleo, etc. Las 4 leyes son la única manera de unir al país. Quisiera dar una respuesta particular a la cuestión del ataque británico a la presidencia. ¿De qué están temerosos los británicos? Temen que lo que está sucediendo a nivel mundial pueda ocurrir en Estados Unidos, una resistencia a las políticas del periodo reciente, de control financiero, de manipulación económica y guerra económica que ha golpeado a Estados Unidos. La Glass-Steagall revocará esa política, así que sí, la Glass-Steagall y las 4 leyes se tienen que llevar a cabo. Así que cuando tenemos ahora esta histeria y las acusaciones contra la presidencia de Estados Unidos, mucho de lo cual procede de los británicos, uno tiene que cuestionar cuál es el motivo. ¿Y ha habido un aspecto beneficioso de la relación reciente de escuchar a Londres, de escuchar a Wall Street? ¿Qué le ha hecho al pueblo estadounidense? Creo que Donald Trump podría querer saber algunas de estas cosas, sobre algunas preguntas fundamentales que deben plantearse. Lo que dijeron los británicos recientemente en respuesta a que se hizo público la interceptación ilegal de líneas telefónicas, un portavoz del GCHQ dijo, las acusaciones recientes hechas acerca de que el GCHQ se le pidió que realizara las interceptaciones de líneas telefónicas contra el entonces presidente electo son absurdas, son totalmente ridículas y deben ser ignoradas. Esto es lo que dicen. Sin embargo, una serie de declaraciones de los representantes de inteligencia de Estados Unidos, uno de ellos, Scott Ritter, fue muy franco en la lucha en torno a la guerra de Irak y puso en duda la inteligencia sobre las llamadas armas de destrucción masiva. Acaba de publicar un artículo reciente diciendo que la evidencia de la transcripción del general Michael Flynn, que terminó con su renuncia, de que la existencia de esta transcripción plantea serias preguntas sobre cómo se produjo esa transcripción, que o bien surgió de una orden de la FISA, que Obama dijo que no sucedió, o que fue ordenada directamente por el presidente o por el FBI, que tiene que pasar por ciertas leyes de Estados Unidos, y significaría que el nombre del general Flynn no podía ser publicado. Esa es la tercera opción. O la última opción, dice Ritter, que no tendría que pasar por esta ley particular de Estados Unidos acerca de no mencionar al general Flynn, sería acudir a un servicio de inteligencia extranjero de lo que hay amplias pruebas. Existe una estrecha colaboración entre la inteligencia de Estados Unidos y la inteligencia británica. Se dice que funcionan esencialmente como una unidad. También contamos con el reciente expediente de 35 páginas que se sabe que fue escrito por un agente del MI6 para atacar al presidente Trump. Ni siquiera era el presidente electo en ese entonces, que fue pagado por representantes del Partido Demócrata y del Partido Republicano. Así que cuando Trump dice que podría haber una motivación política y que podría haber vigilancia, hay muchas otras personas que piensan lo mismo. Y lo que Scott Ritter dice que estas preguntas deben hacerse, él dice que lo que los senadores y los congresistas deben preguntar en su próxima investigación es una explicación de toda la interacción entre la CIA y el GCHQ que ocurrió entre el 29 de diciembre del 2016 y el 26 de enero del 2017, con un enfoque particular en las actividades de tanto Brennan y Hannigan durante este tiempo. Hannigan, que era el jefe del GCHQ, sucedió que renunció 3 días antes de que la transcripción del general Flynn fuera publicada.
cuando la primera ministra Theresa May también estuvo en Estados Unidos. Si eso podría ser coincidencia, no lo sé. Pero están planteando preguntas. ¿Por qué renunció Hannigan en este momento? En su artículo, Ritter continúa: ambos hombres deben ser citados, así como Yates, y todos y cada uno de los funcionarios de la CIA, el FBI, el Departamento de Justicia, la NSA y el GCHQ, que estuvieron involucrados de alguna manera con la producción y provisión de la transcripción del general Flynn a la inteligencia estadounidense y su posterior uso por parte de funcionarios del gobierno estadounidense. La transcripción también fue filtrada a los medios de comunicación, lo cual también era ilegal. También Larry Wilkerson, el ex jefe de gabinete del secretario de Defensa Colin Powell, dijo que es muy extraño que Hannigan renunciara en este momento. Él dice: yo no soy quien para defender a Trump, pero en este caso, él podría estar en lo cierto. Es solo que no fue el FBI. Comey tiene razón. Él no estaba interviniendo las llamadas telefónicas de nadie. Era John Brennan en la CIA. Y también Larry Johnson, un ex analista de la CIA, que también dijo algo similar. Habló sobre la colaboración entre el GCHQ y la NSA. Así que pienso que estos hechos deben plantearse, así como la historia de Tony Blair y la historia de los asesinatos de los presidentes de Estados Unidos. Y también, como ya se mencionó, la declaración de Helga Sepp-LaRouche de principios de esta semana, que no debemos limitarnos a mirar hoy y ayer en los medios de comunicación, pero hay que tener en cuenta este proceso global que realmente ha estado emergiendo en los últimos años. Apenas en el último año tuvimos el foro de Vladivostok, el pasado verano en Rusia, que fue un gran desarrollo, la reunión del Grupo de los 20 en China, la presentación china en la ONU sobre la franja y la ruta en el otoño pasado, el foro del BRICS en Goa, India, en octubre pasado, luego en noviembre las elecciones estadounidenses. Por lo tanto, este es un proceso monumental en la historia y es absolutamente las 4 leyes de LaRouche y el que Estados Unidos se una a este proceso internacional de recuperar una orientación hacia la verdad y el desarrollo de la economía física, que este es el momento de poner esto completamente en marcha. Es todo un cambio en el paradigma. Y parte de esto con la histeria británica de muchas diferentes maneras con respecto a la presidencia de Trump y el estilo de enfoque que muchos en el Partido Demócrata han tomado de una simple idea de resistir. Resista cualquier cosa que Trump haga, no importa lo que sea. ¿Es una cosa buena? ¿Es algo malo? No importa. Trump lo hizo. Hay que resistir. La idea de resistir es una perspectiva de tipo de revolución de color. Es una perspectiva que no nos lleva a ninguna parte, que no proporciona liderazgo, cuando el liderazgo es lo que se necesita en este momento. Necesitamos que la Glass-Steagall sea aprobada. Debemos financiar las necesidades de infraestructura de Estados Unidos para diseñar una nueva plataforma de infraestructura. Eso va a costar mucho dinero. El $1 billón de Donald Trump no es suficiente. Hacerlo a través de asociaciones público-privadas no va a funcionar. Así que, ¿dónde está el partido de Franklin Roosevelt, por ejemplo, diciendo que vamos a financiar esto en una orientación de crédito hamiltoniano? Vamos a hacer disponibles billones de dólares a largo plazo para financiar proyectos que tendrán un enorme rendimiento en términos de cambiar totalmente el sistema en una década a partir de ahora, dentro de 5 años, dentro de 20 años a partir de ahora para los proyectos más grandes. Eso es liderazgo y eso es lo que se necesita. Es un mundo completamente diferente. Rachel, dijiste que las 4 leyes no son 4 leyes que cuando sean aprobadas tendrán un buen efecto acumulativo.
Pero esa es una perspectiva, es un paradigma que tiene este componente de 4 partes, como una pieza de música que tiene 4 movimientos. Pero no son 4 movimientos que al juntarse sucedió que funcionaban muy bien. Era una sola pieza. Lo que se necesita es liderazgo. Piensen en la ironía de esto. El presidente Bush, el vicepresidente Cheney, comenzaron basados en una información falsa, que no era verdadera, que ciertamente por lo menos Cheney sabía que era falsa, que vino a través de los británicos. Iniciaron una guerra en Irak, que ha llevado, según las cuentas de la gente allí, a que murieran más de 1 millón de iraquíes. No se les llevó a un juicio político. A Cheney se le debería haber llevado a un juicio político. La idea de que ahora es malo ser amigo de Putin. ¿Sabes con quién realmente no te deben ver? ¿Qué les parece la reina de Inglaterra? ¿Qué tal Tony Blair? Ese es alguien con quien no querrías ser visto en público. ¿Quieres hablar de un dictador no electo que toma decisiones militares que tienen consecuencias mundiales? Ahí está la reina de Inglaterra, por ejemplo. El potencial que tenemos ahora para un nuevo paradigma, no unas cuantas leyes nuevas, no 4 leyes independientes que tengan un impacto acumulativo o sinérgico, pero un nuevo paradigma. Eso está a nuestro alcance. Cuando Xi Jinping en septiembre del 2013 inició públicamente la Franja y la Ruta, que ahora se le llama la Iniciativa de la Franja y la Ruta, en Kazajstán, en la Universidad de Nazarbayev, no fue una acción del presidente Xi que abría la oportunidad para un nuevo paradigma. Eso se ha estado preparando durante años. Eso es algo por lo que los LaRouche han estado organizando, especialmente intensamente desde el colapso de la Unión Soviética. Un potencial de una organización mundial para el mejoramiento de las personas, para eliminar la pobreza y avanzar a un nuevo nivel de la humanidad. Eso es lo que podríamos estar haciendo. Eso es el liderazgo y no resistir. Comparaste las 4 leyes económicas con una pieza de música, 4 movimientos en una pieza de música que necesita lo siguiente y necesita lo anterior. Un portavoz de la Cancillería china comparó recientemente la nueva ruta de la seda como una sinfonía. Dijo que este tipo de paradigma donde todos ganan entre las naciones es comparable a una orquesta sinfónica donde se tiene diferentes instrumentos musicales, pero ninguno de ellos de manera aislada puede producir la impresionante belleza y el poder de una composición sinfónica. Pero todos ellos juntos crean algo que es mucho más grande que cada uno por sí mismos. Ese es el tipo de paradigma donde todos ganan, al que Estados Unidos debe unirse. Ya no estamos en contra de ellos. No estamos en donde el ganador lo toma todo. Es un paradigma completamente nuevo que se basa en nuevos axiomas de relaciones entre los países. Vimos a Donald Trump en su estado del Informe de la Unión. Dijo que Estados Unidos está dispuesto a encontrar nuevos amigos y forjar nuevas asociaciones donde los intereses compartidos se alineen. Queremos armonía y estabilidad, no la guerra y el conflicto. Bueno, el tipo de armonía de una orquesta sinfónica, el tipo de armonía de la nueva ruta de la seda requiere que la geopolítica del estilo imperialista británico sea una cosa del pasado. Queremos hacer una pausa y decir, ¿cuáles son nuestros intereses mutuos? Los intereses mutuos solo pueden encontrarse en el futuro. Solo en el futuro de la humanidad en su conjunto, especialmente en este punto de la evolución humana. También sé que ayer en la llamada de los activistas de la Rush PAC, Bill Roberts fue el invitado. Creo que hizo una muy buena presentación de lo que Franklin Roosevelt logró en términos del resurgimiento industrial y económico de Estados Unidos, lo que permitió ganar la Segunda Guerra Mundial. Obviamente se refería a la visita de Donald Trump a Ypsilanti, Michigan, donde hizo referencia al arsenal de la democracia. Pero hay principios económicos que requieren ser entendidos. La otra cosa que está disponible para entender la verdadera armonía, como decías, la unidad de efecto de las 4 leyes de LaRouche o este nuevo paradigma de las relaciones económicas entre países, es una presentación que John Sigerson realizó en Manhattan durante una reunión allí el sábado. Está titulado en la página de LaRouche PAC, Motivführung 1. La introducción a la revolución de Haydn y Mozart. Esta es la manera de pensar que se requiere si se quiere entender todo lo que toma lugar en este momento en la historia mundial.
Así que todo eso se recomienda a nuestro público, además de esta entrevista completa que vamos a tener en la página este fin de semana de Nomi Prince, y también el texto completo del folleto digital sobre el futuro de Estados Unidos junto con la nueva ruta de la seda. Pero Rachel, volviendo a lo que dijiste, la gente debe entender que la lucha por la Glass-Steagall es solo eso. Es una pelea. Hay enemigos declarados de este nuevo paradigma de las relaciones económicas que están dispuestos a no detenerse ante nada. Muchos de ellos se encuentran en Wall Street y se encuentran en la City de Londres. El plantear estos hechos y que esta realidad sea clara, que hay una guerra política muy desagradable en este momento, no solo tras bastidores, sino a la luz del día. Y yo pienso que es muy importante que la gente entienda y que no sean ingenuos. Tal vez quieras agregar un poco más en términos de lo que el pueblo estadounidense debe ver como su papel e intervenir activamente en eso. LaRouche le recordó a la gente después de las elecciones que esto debería ser un recordatorio para ellos de su poder. Estamos presenciando un despertar del pensamiento de la nación. Durante mucho tiempo la gente tuvo miedo de pensar. Es posible que no hayan sido conscientes de ello, pero hay un optimismo, pero necesita ser educado. Y lo que no se entiende es este proceso internacional. Hay un intento desesperado para mantener esto fuera de los medios de comunicación de Estados Unidos y mantener a la gente centrada en estas cuestiones que no son nada, como lo has mencionado. No son reales, son ficticios, son distracciones. Por lo tanto, solo creo que la gente necesita recordar que tiene poder y se les debe dar el estímulo para estudiar la solución. Eso es lo que la gente necesita. Tenemos que inspirar a la gente, tenemos que crear algo que es infeccioso y lo que es infeccioso es la belleza, es el optimismo, son las grandes ideas. La gente debe usar el material que estamos publicando, la música, el folleto y salir e inspirar a otras personas. Muy bien, muchas gracias. Por lo tanto, voy a incluir el enlace en la pantalla para este llamado. Estados Unidos necesita un desarrollo donde todos ganan. Implementar las 4 leyes de LaRouche y unirse a la nueva ruta de la seda de China. lpac.co/sign4, el número 4, los. Por favor, circulen esto lo más ampliamente posible y estén pendientes de la versión en PDF del nuevo folleto de LaRouche PAC. Por lo tanto, muchas gracias a Rachel y a Jason por acompañarme. Una vez más, feliz día de San Patricio. Manténganse sintonizados a larouchepac.com.